Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Buenas noches, Dom. Decidí enviarte este relato porque hasta hoy no he podido olvidar lo que ocurrió aquella madrugada sofocante. Tal vez tú puedas entender mejor lo que vi, o lo que creí haber visto. Trabajé como jardinero durante 35 años. No era solo para casas imponentes, sino también en grandes áreas abiertas, barrios antiguos y condominios. Empecé cuando era joven, en una empresa que tomaba contratos temporales, y después seguí por mi cuenta. Es curioso cómo uno, en este tipo de oficio, termina acostumbrándose a ver detalles que otros ignoran. Grietas en las banquetas, la posición de las raíces de los árboles, herramientas de poda mal guardadas. Yo siempre procuraba observar todo a mi alrededor, como si cada lugar tuviera una historia que contar. Tal vez por eso, en aquella noche extraña, percibí cosas que otras personas habrían pasado por alto. Faltaba más o menos un año para que me jubilara, pero mi rutina ya no era tan pesada como al principio. Tenía algunos clientes fijos, gente a la que le gustaba ver el jardín bien recortado, sin hojas secas. También recibía encargos puntuales para podar árboles grandes en banquetas más antiguas. Ganaba lo suficiente para vivir con cierta tranquilidad. Una de esas semanas de calor infernal, cuando apenas se puede dormir sin estar dando vueltas, sucedió lo que voy a contar. Eran casi las 2 de la mañana cuando me levanté. Sentí la garganta seca y fui directo a la cocina a buscar agua fría. La casa estaba a oscuras, excepto por una lámpara tenue en la sala. Abrí el armario y tomé un vaso, pero el garrafón de agua estaba vacío. Lo agité de un lado a otro y nada. Solo unas gotas que ni valían la pena. No había otra opción más que salir a comprar. Pensé en intentarlo a otra hora, pero el calor era sofocante y no lograba dormir así. El comercio cerca de mi casa ya estaba todo cerrado a esa hora. Solo quedaba la tienda de conveniencia 24 horas, que estaba a unas 10 o 12 cuadras de distancia. Metí unas monedas en los bolsillos, me calcé un par de sandalias gastadas y salí sin siquiera llevar celular o identificación. El calor era tal que sentía el asfalto casi pegándose a la suela. El aire no circulaba y los insectos volaban cerca de mi cara, soltando ese zumbido irritante en el oído. La calle estaba desierta, salvo por algún perro ladrando a lo lejos. A veces sentía un leve escalofrío a causa de la brisa tibia, pero no era una sensación agradable, sino una especie de incomodidad, como si algo pesado flotara en el ambiente. Caminé unas cuantas cuadras más y todo seguía silencioso, apenas iluminado por las lámparas amarillentas de los postes que dibujaban puntos aislados en la banqueta. Cuando llegué a un cruce con una zona amplia sin casas, había de un lado un edificio abandonado y del otro un almacén donde antes operaba un taller, me topé con un bloqueo policíaco. Eran 2 patrullas atravesadas en la calle, sin las luces encendidas, solamente con los faros apagados apuntando a la nada. Había 2 policías ahí, uno recargado en el coche, con los brazos cruzados, y el otro andando de un lado a otro. Me acerqué despacio. «Con permiso, ¿está pasando algo? ¿Puedo pasar?» El que estaba recargado en la patrulla ni siquiera descruzó los brazos. Me miró con cara de pocos amigos y negó con la cabeza. «No puedes pasar. Busca otro camino». La forma seca en que lo dijo me dejó incómodo. Por lo poco que alcancé a ver detrás de las patrullas, había un auto y una moto volcados en medio de la calle. Reconocí el brillo de un faro de moto todavía encendido, parpadeando de forma intermitente, y una silueta que me pareció ser un cuerpo tendido. Sentí un escalofrío y pensé que más valía obedecer la orden de los policías. Sin preguntar nada más, di media vuelta y decidí rodear la cuadra. Doblé a la izquierda en la siguiente calle, aún más oscura que la anterior. Había camiones de carga estacionados, algunos sin placas visibles,
lo cual me resultó extraño. Los árboles, muy altos, cubrían la poca luz de los postes, dejando el lugar en penumbra. De vez en cuando las hojas susurraban, pero no se distinguía si era el viento o algún animal moviéndose allá arriba. En medio de esa calle silenciosa, vi algo que me llamó la atención. Una escalera de aluminio recargada contra un árbol de tronco grueso, justo al lado de la banqueta. Conozco bien ese tipo de equipo, porque trabajé años podando. Era una escalera robusta, profesional, de esas que no se doblan con facilidad. Me detuve a observar. Parecía nueva, sin abolladuras. Lo primero que se me vino a la mente fue: ¿quién dejaría una escalera así tirada aquí a estas horas? Me acerqué y toqué el costado de aluminio. Todavía estaba un poco caliente, tal vez por el calor del día. Mi intención era ver si tenía alguna identificación del dueño o si podía guardarla en otro lugar, porque una herramienta así no es barata. En cuanto jalé la escalera para ver si estaba fija, oí una voz que venía de arriba, entre las hojas. «Oye, no la muevas. Estoy trabajando aquí arriba». Me asusté. Solté la escalera de inmediato. Era una voz de hombre, pero no veía a nadie. Miré hacia lo alto, apartando algunas ramas, pero solo alcanzaba a ver una copa densa y oscura. «Disculpa, pensé que estaba abandonada. Es peligroso dejarla así», respondí, tratando de sonar amable. «Te agradezco la preocupación, pero ya que andas por aquí, ¿me echas una mano?» Su voz sonaba extrañamente calmada, sin prisa. Aún así, mi costumbre de ayudar pudo más. «Claro, ¿qué hago?» «Sostén la escalera para que no se tambalee. Necesito bajar con cuidado». Me quedé ahí, algo incómodo, sujetando la base. Miré mi reloj. Pasaban de las 2:20 de la mañana. Aquello no tenía sentido. Nadie en su sano juicio se pone a podar un árbol a esa hora, menos en una calle desierta sin ruido de motosierra ni de tijeras de poda. Un silencio incómodo lo cubría todo. Solo se oían insectos y el sonido distante de algún motor en la avenida principal. Después de un rato, la voz de arriba volvió a hablar. «¿Viste lo que pasó en la otra calle? Parece que hubo un accidente». «Sí, lo vi. Un auto y una moto. La policía cerró todo. Oí que el conductor del coche perdió la cabeza. Literalmente. No han encontrado la parte que falta. Dicen que salió volando. Se me heló la sangre». ¿Cómo sabía detalles tan específicos si estaba en lo alto de un árbol? Por más que en la ciudad siempre corren rumores, aquello era raro. Pero no tuve valor para preguntar. Me quedé en silencio. Entonces él continuó. «Puede que la cabeza haya rodado hasta acá. Si la encuentras, avisa, ¿eh?» La boca se me secó otra vez, ahora no solo por la sed, sino por el miedo. Di un paso hacia atrás, con cuidado de no soltar la escalera de golpe. La voz siguió, seria. «Oye, no te vayas todavía. Déjame pasarte algo que encontré aquí arriba». Mi cuerpo entero se tensó. No sabía si salir corriendo o seguir sujetando la escalera. Mi mente daba vueltas, recordando cosas que mi madrina me decía cuando era niño. Cuidado con las horas muertas de la noche, hay cosas que no son gente. Traté de mantener la calma y apenas logré pronunciar. ¿Qué cosa?» «Agárrala, si cae al piso se puede echar a perder». Fue entonces que algo cayó desde arriba, demasiado rápido para que yo reaccionara. Me hice a un lado, y aquello se estrelló contra la banqueta, a menos de 2 metros. Mi primera reacción fue de shock total, porque lo que vi en esos primeros instantes parecía una cabeza humana. El cabello enmarañado, la piel manchada de sangre seca, la boca abierta. Solté la escalera de golpe y casi tropecé hacia atrás. Sentí que el estómago se me revolvía. «¡Oye, cuidado!», gritó la voz en la copa del árbol. Me quedé inmóvil, el corazón latiendo tan fuerte que lo sentía retumbar en mis sienes. Solo cuando volví a mirar el objeto en el suelo me di cuenta de algo imposible de ignorar. No era ninguna cabeza, sino un fruto grande y redondo como un racimo de hojas secas y un fruto duro que de reojo se parecía a un coco. Estaba rajado y la pulpa blanquecina se escurría en el piso.
Retrocedí, sudando frío. En ese momento la escalera empezó a moverse sola, como si alguien arriba la estuviera jalando o como si las raíces del árbol la empujaran. No se oyó ruido de pasos. En vez de eso, escuché un crujir de ramas, un chirrido metálico. Entonces, con un estruendo, la escalera cayó y quedó tendida en el asfalto. Levanté la vista y juro que vi un par de piernas asomándose entre las hojas. Eran piernas de hombre, colgando y balanceándose despacio. Tuve la sensación de que algo muy extraño, casi inhumano, estaba ahí, jugando con mi percepción. Me sentía ahogado y no podía mover un músculo. Intenté convencerme de que todo era mi imaginación, pero mi cuerpo no respondía a la orden de correr. Cuando el dueño de esas piernas finalmente bajó, pude verlo con más claridad, iluminado apenas por un poste que aún funcionaba en la otra esquina. Era un hombre delgado, vestido con ropa común, pero el rostro, lo que estaba viendo era el rostro de mi difunta madrina. Sin máscara, sin rasgos falsos. Eran sus facciones, su mirada cansada y seria, exactamente como la recordaba. Me quedé sin voz. El pecho me oprimía. Era como presenciar un recuerdo distorsionado, algo que simplemente no debería existir en la realidad. Permanecí parado, los pies inmóviles. Mi deseo era dar la vuelta y salir corriendo, pero mi cuerpo tardaba en obedecer, hasta que una punzada de miedo puro subió por mi columna y me sacudió. Entonces conseguí dar los primeros pasos, de espaldas, sin dejar de mirar aquella figura. Un paso, luego otro, hasta que giré y corrí. Corrí sin pensar en nada, sin valor para mirar atrás, sintiendo solo el sudor que me empapaba el rostro y la sangre palpitando en mi cabeza. Cuando llegué a la tienda de conveniencia 24 horas, casi me faltó el aire al ver que las puertas de vidrio estaban cerradas. Aún así, golpeé un par de veces, pero no apareció ni un alma para atenderme. Tal vez el encargado estaba en el fondo, dormido o contando el inventario, quién sabe. Todo lo que sé es que mis piernas flaquearon y terminé sentándome en la banqueta, tratando de asimilar lo que acababa de presenciar. Tardé bastante en reunir valor para volver a casa. En lo que quedaba de esa noche, no dejé de preguntarme si en verdad vi una cabeza decapitada o si mi mente, ya alterada por el accidente y las historias que arrastraba desde niño, me había jugado una mala pasada. Sea como fuere, hasta hoy evito pasar por esa calle después de que se pone el sol. Y siempre duermo con un garrafón de agua extra en la cocina. Antes de pasar al siguiente relato, asegúrate de estar suscrito al canal y de haber activado la campanita para recibir las próximas historias. Aprecio mucho tu compañía y tu apoyo hace toda la diferencia. Bueno, sigamos. Yo trabajaba en una oficina de soporte telefónico, en uno de esos edificios antiguos donde todo vibra a cada momento, ya sea por máquinas viejas o por la estructura precaria. Pasé muchos meses en esa rutina asfixiante, hasta que recibí una llamada de una excompañera, Mariela, quien había salido de la oficina aproximadamente 2 meses antes. Ella me ofreció una nueva oportunidad que sonó casi como un rescate. Es para pasear perros, ganas mejor, no tienes que respirar aire acondicionado todo el día, y además, puedes moverte en vez de pasar 8 horas encerrada. Al principio me pareció raro, pero la perspectiva de salir de un cubículo me hizo aceptar, y no me arrepentí. Los perros son criaturas fantásticas. Pasear con ellos se volvió algo más que un trabajo. Se convirtió casi en terapia. Descubrí que cada perro tiene su propia forma de ver el mundo. Algunos desconfían de todo, otros parecen líderes, mientras que hay quienes quieren investigar todo lo que pasa. No importa si se trata de un callejón silencioso o de una plaza concurrida, ellos siempre ven algo que uno no percibe. Mariela y yo solemos pasear en total unos 15 o 16 perros al día. A veces ella lleva 7 y yo 9. En otras ocasiones lo invertimos.
Tenemos horarios muy repartidos. Empezamos alrededor de las 7 de la mañana y seguimos hasta las 11, en caminatas casi sin pausa. Luego, hacemos otro trabajo hasta las 5 de la tarde, en una bodega improvisada, donde pasamos horas empacando productos. Al final del día, regresamos al punto de encuentro, recogemos los perros de otros clientes y seguimos casi hasta la madrugada, devolviendo a cada uno. Muchas veces, eso implica llegar a casa después de la 1 de la mañana. Cierta vez, durante una de esas caminatas nocturnas, debía de ser alrededor de las 10 de la noche, avanzábamos por una calle residencial que suele quedarse desierta a esa hora. Las ventanas iluminadas contrastaban con la total ausencia de gente caminando. Era curioso notar cómo había tanta gente dentro de sus casas, pero casi nadie en la acera. Con una llovizna ligera, la sensación de aislamiento aumentaba. Ese día noté que Mariela, que venía atrás con 4 perros grandes, un mastín, un doberman, un rottweiler y un pastor alemán, se había detenido. Miré hacia atrás y vi que los perros no querían avanzar. Ella tiraba de las correas, pero todos se plantaban en el piso, mirando fijamente hacia adelante, como si vieran algo que yo no podía ver. ¿Estás bien?, pregunté, girando un poco mi cuerpo para tratar de entender lo que pasaba. Ella hizo una seña con la mano, tratando de avisarme que había algo extraño más adelante. Pensé que podía ser solo un gato u otro perro, pero entonces me di cuenta de que incluso los míos empezaron a ponerse nerviosos. Tiraban en dirección contraria, queriendo alejarse del camellón central, donde había algunos árboles de copa grande y follaje denso. Era como si todos hubieran captado la misma alerta silenciosa. Cuando me di cuenta de lo que llamaba la atención, me llevé un pequeño susto. En medio del camellón, bajo la llovizna, había una mujer parada, sola. Vestía un vestido antiguo, de tela oscura, lleno de detalles que parecían encajes o holanes. No era algo que se vea hoy en día. Tenía el rostro pálido y sostenía en una de sus manos una vela que ardía sin titubear, a pesar de la llovizna y el viento. Parecía una pintura antigua, fuera de lugar. Me acerqué un poco más por curiosidad que por valentía. Noté que la mujer movía la boca como si quisiera hablar o gritar, pero no salía ningún sonido. Los perros a mi alrededor reaccionaron de inmediato. Uno gruñó, otro comenzó a temblar y los más pequeños se encogieron con la cola entre las patas. La situación se volvió aún más extraña cuando Mariela fue prácticamente arrastrada por sus perros, que intentaban huir. Ella se tambaleó y cayó de rodillas en el asfalto haciendo un gran esfuerzo para no soltar las correas. En ese instante, escuché un grito prolongado a la derecha de la calle, como si alguien hubiera sido sorprendido. Un segundo después, el mismo grito llegó desde el otro lado, a la misma altura. Luego, otro sonido vino desde la cuadra detrás de nosotros. Eran gritos espaciados, fuertes, como si alguien o algo se moviera alrededor, emitiendo lamentos escalofriantes. Entonces, todos los perros de las casas cercanas empezaron a ladrar o a aullar al mismo tiempo, creando un coro perturbador. «¡Vámonos de aquí!», le grité a Mariela, pero mi propia voz salió débil, ahogada por el ruido de los animales. Aún así, ella comprendió, se levantó rápidamente y dejó que los perros la arrastraran lejos, mientras yo intentaba hacer lo mismo. Mis perros salieron disparados y no tuve opción. Dejé que me llevaran. Corrimos hasta la calle siguiente, encontrándonos más adelante, empapadas por la llovizna y la tensión. Todos los perros seguían alterados, con el pelaje del lomo erizado, mirando hacia el camino por donde habíamos venido. Mariela y yo acordamos en ese instante: nunca más pasamos por esa calle, tardaremos más, pero no quiero volver a ver lo que sea que haya sido eso. Y así lo hicimos. Durante varios meses evitamos esa cuadra. Elegimos rutas más largas, sin importarnos el tiempo extra. Sin embargo, con la rutina tan apretada, a veces la costumbre supera al miedo. 3 meses después, sin darnos cuenta, volvimos a seguir por el mismo camino. Aquella vez no llovía, pero ya era bastante tarde.
cerca de las 11 de la noche. Incluso comentamos cuando estábamos a mitad de la calle: «Oye, ¿no era aquí donde prometimos no volver a pasar?». Terminamos riendo, quizá un poco nerviosas, recordando ese día tan inquietante. Por curiosidad, echamos un vistazo a los árboles. Uno de ellos, más robusto, tenía una marca extraña en la corteza, una especie de cruz tallada, algo torcida con la base hacia arriba, como si estuviera invertida. No recordábamos haberla visto antes, y la visión nos incomodó. La semana siguiente pasamos de nuevo por esa calle, sin pensarlo demasiado. Al principio, los perros parecían tranquilos. Mariela y yo veníamos conversando en voz baja, cuidando que las correas no se enredaran. De pronto uno de mis perros se detuvo, clavándose en el suelo como si hubiera visto un depredador. Unos segundos después, todos los demás interrumpieron la caminata, cada uno mirando el mismo punto en las copas de los árboles. Ninguno gruñó ni ladró, pero sus cuerpos estaban tensos y listos para reaccionar. Miré hacia arriba, tratando de entender qué los ponía tan alerta. Entre las hojas había una luz débil, centelleando de manera irregular, como si fuera una antorcha o una pequeña llama meciéndose con el viento. No se parecía a la luz de una farola. A cada segundo, la claridad parecía parpadear, con un ritmo lento y casi hipnótico. Intercambié una mirada rápida con Mariela, y se notaba que ella también tenía un mal presentimiento. El aire a nuestro alrededor se sentía pesado, como si faltara oxígeno. Entonces, lentamente, esa luz empezó a descender. No se oía el ruido de ramas moviéndose, ni se veía a nadie desplazarse entre los árboles. Solo la claridad, bajando de manera gradual, hasta iluminar la silueta de una figura, la misma mujer de antes. Ese rostro pálido emergió de la oscuridad, sosteniendo una vela que antes no estaba allí. Parecía que la llama simplemente se había encajado en su mano. En ese mismo momento, escuchamos sonidos ahogados provenientes de diferentes puntos de la calle, gritos apagados que sonaban muy lejanos, aunque parecían estar justo en la acera. Era como un lamento que atravesaba muros y cuadras, subiendo y bajando por las esquinas. El ruido parecía venir de lejos, pero yo sentía que estaba demasiado cerca. Un escalofrío me recorrió la espalda, y justo entonces se instaló un silencio sofocante, nada más que nuestras respiraciones agitadas y los perros que volvían a inquietarse. Fue cuando uno de los perros de Mariela soltó un ladrido grave, rompió esa inercia y nos sacó de una especie de trance. Sin pensarlo, tiramos de las correas y todos corrimos para alejarnos. Las correas casi se enredaron en nuestros brazos, pero salimos disparadas dando la vuelta a la cuadra. Cuando al fin llegamos a una avenida más transitada, nos detuvimos a respirar. No dijimos nada en ese instante, aunque nuestras miradas lo decían todo: miedo, confusión, un terror que aún flotaba en el ambiente. Después de eso, varios perros pasaron días intranquilos. Según nos contó su dueña, uno de ellos incluso se negó a comer durante casi 24 horas. Otro, un poco más pequeño, pasó la noche gimiendo y arañando la puerta del departamento como si quisiera escapar. Y de vez en cuando caminamos por otras calles, alguno de los perros se detiene y observa las copas de los árboles, atento a cualquier luz o movimiento, siempre con la misma postura de aprensión. Mariela y yo, por nuestra parte, preferimos seguir evitando esa calle. Cuando no hay más remedio, pasamos por ahí de día, con la mayor claridad posible, y aún así, hacemos el recorrido lo más rápido que podemos. No hablamos mucho de este asunto con otras personas, sobre todo porque suena tan absurdo que cualquiera pondría en duda nuestra cordura. Mucha gente dice que si escuchas gritos que parecen lejanos, más vale estar alerta. Podrían estar mucho más cerca de lo que imaginas. Y cuando se oyen muy próximos, puede que en realidad vengan de lejos. Suena contradictorio, pero algunas historias de aparecidos funcionan justo así. A veces, el peligro no está en la distancia, sino en la forma en que juega con nuestra percepción. En cuanto a mí,
Todavía no entiendo lo que vimos esa noche. Solo sé que es algo que me hace mirar el mundo de otra manera, especialmente cuando estoy rodeada de tantos perros que ven y sienten cosas que mis ojos y oídos no siempre pueden captar. Nunca he sido de prestar mucha atención a rumores o sucesos sobrenaturales, pero a mediados de 2003 sucedió algo que me afectó de un modo difícil de ignorar. En aquel entonces vivía solo en un barrio tranquilo, con calles estrechas y casas sencillas, donde todos se conocían y conversaban desde la reja. Tenía alrededor de 25 años, y aunque no era originario de allí, ya me sentía parte de esa pequeña comunidad. Trabajaba hasta el final de la tarde y solía llegar a casa alrededor de las 6 o 6:30, siempre con el mismo ritual de abrir el candado de la reja, subir unos escalones y entrar a la cocina para dejar la mochila sobre la barra. En cierta ocasión, justo después de llegar del trabajo, me di cuenta de que necesitaba comprar algunas cosas para la cena. Era la clase de tarea que hacía casi todos los días, así que decidí salir de inmediato. El sol ya se estaba ocultando, pintando el cielo de tonos anaranjados que daban una sensación de calma. Mientras cerraba la puerta, escuché una voz que pronunciaba mi nombre con prisa. «Oye, Enrique, ¿vas a la tienda ahora?» Me giré y al otro lado de la calle vi a un señor recargado en el marco de su terraza. Tenía una expresión amable y movía la mano para que me acercara. Lo conocía como Don Adalberto, un hombre de cabellos muy blancos que, según algunos vecinos, vivía solo desde que su esposa falleció años atrás. Me acercaba a él de vez en cuando para platicar, aunque no éramos tan cercanos. «Sí, así es», le respondí, deteniéndome junto a la reja para oír lo que quería decirme. «¿Necesita algo?» Él sonrió como si se sintiera aliviado. «Si puedes traerme un paquete de frijoles, te lo agradecería mucho. Hoy recibí mi pensión, pero no pude salir temprano a comprar nada». Asentí, y él dijo que regresaría en un momento, entrando a su casa para buscar el dinero. Crucé la calle y me quedé de pie frente a su reja, esperando. Poco después, reapareció con las manos temblorosas, sosteniendo algunos billetes. Los contó con cuidado y me los entregó, diciendo que me quedara con el cambio. Le di las gracias, prometiendo volver lo antes posible. Caminé hasta la tiendita que quedaba a unas cuantas cuadras, tal vez unos 15 minutos de distancia si acaso. El lugar era modesto, pero tenía todo lo que uno necesitaba: arroz, frijoles, harina, azúcar, esas cosas básicas. Hice mis compras y aproveché para comprar los frijoles de Don Adalberto. Entre escoger algunas verduras y checar la fila en la caja, habré tardado casi 1 hora o un poco más. Cuando salí, el cielo ya estaba bastante oscuro y la calle se iluminaba con pocos postes de luz. Regresé por el mismo camino, prestando atención al silencio que trae la noche. En cuanto llegué frente a la casa de Don Adalberto, noté que la luz interior estaba encendida y parecía que incluso se escuchaba un sonido de televisión proveniente de adentro. Golpeé varias veces la reja de metal, llamándolo por su nombre en voz baja para no despertar a nadie. Esperé unos 2 o 3 minutos, pero no recibí respuesta. Golpeé un poco más y aún así nada. En ese momento pensé que podría haberse distraído o haberse quedado dormido en la mecedora. Fue entonces cuando noté unos pasos suaves que se acercaban a mí. Al voltear, vi a doña Carmen, una señora que vivía en la misma calle, solo que unas casas más arriba. Me saludó y me preguntó qué estaba haciendo allí a esa hora. Le expliqué que había ido a la tienda como siempre, pero que don Adalberto me había pedido frijoles y me había dado el dinero antes de salir. «¿Dijiste, don Adalberto?» Su expresión se volvió muy seria, y por un momento pensé que la estaba incomodando. «Enrique, don Adalberto falleció hace pocos días. Su familia vino, se llevó el cuerpo a otro lugar. Nadie vive ya en esta casa».
Me quedé quieto, sin saber qué responder de inmediato. Aquello parecía absurdo, y quise creer que se trataba de una broma de mal gusto. Pero doña Carmen me miraba con una mezcla de lástima y recelo. Para asegurarme, saqué del bolsillo los billetes que él me había dado, mostrándoselos. Me los dio hace poco. Lo vi, estaba muy vivo en la terraza. «No dudo de ti», contestó ella en voz baja. Yo también creí verlo esta semana, parado ahí al frente, como si no se hubiera ido de verdad. Pero después del velorio, nadie volvió a acercarse a esta casa. La luz sigue encendida porque su sobrino no encontró la caja de fusibles o algo parecido. Es extraño, pero algunas personas juran haber visto a don Adalberto en estos días. Mis manos empezaron a sudar y tuve que apoyarme en el muro para respirar hondo. Eso no tenía ningún sentido. Él había hablado conmigo, me había pedido los frijoles e incluso contó el dinero frente a mí. Y ahora me enteraba de que llevaba días muerto. Doña Carmen tocó mi hombro con suavidad, como tratando de consolarme. Sentí ese escalofrío que recorre la nuca cuando te das cuenta de que te enfrentas a algo que no puedes explicar. Ella me recomendó llevarme los frijoles a casa y no pensar más en el asunto. En ese momento, lo único que me vino a la mente fue la imagen de don Adalberto, apoyado en el marco de la terraza, sonriéndome y dándome las gracias. No pude dormir bien durante toda esa semana. De vez en cuando, juro que escuchaba pasos lentos en su terraza, aunque la casa seguía con la luz encendida y sin rastro de nadie. Como dijo doña Carmen, quizá él solo quería hacerme un último obsequio, asegurarse de que no dejara de cenar esa noche. Sin embargo, hasta el día de hoy me pregunto cómo algo tan simple, un pedido de frijoles, pudo convertirse en la prueba más inquietante de que hay cosas que se escapan a nuestra comprensión. Recuerdo cuando me internaron en un hospital antiguo, de esos con pasillos largos y paredes de color indefinido, para operarme del apéndice. Era un problema que parecía sencillo, pero aún así necesité quedarme unas cuantas noches en observación. Mi esposo, Pablo, incluso trató de quedarse conmigo, pero su turno rotativo le impedía pasar la madrugada a mi lado. Y debo confesar que siempre he sentido un temor incontrolable a dormir fuera de casa, especialmente en lugares así, donde el silencio puede llegar a ser más inquietante que cualquier ruido. Aquella noche estaba acostada tratando de encontrar una posición más cómoda, sin éxito. La sensación de incomodidad física se mezclaba con la inquietud que me producía ese ambiente tan frío y silencioso. Creo que ya era casi medianoche cuando finalmente decidí cerrar los ojos. Todo estaba oscuro, pero no por completo silencioso. A lo lejos, escuchaba un pitido constante de máquinas y de vez en cuando, pasos amortiguados. Pasó un rato en el que no pude conciliar el sueño. A veces me giraba de lado, acomodaba la almohada, pero nada me ayudaba a relajarme. Fue entonces cuando oí pasos muy ligeros entrando a la sala de pacientes. Abrí los ojos y levanté un poco la cabeza para intentar ver quién andaba por ahí. La iluminación era tenue, apenas una lámpara cerca de la puerta. Aún así, pude distinguir una figura vestida con un hábito oscuro, como una monja. La mujer se movía despacio, sin la menor prisa. Parecía muy cuidadosa para no despertar a quien estuviera dormido. Llegó hasta mi cama y, casi sin hacer ruido, acercó una silla hacia mí. Se sentó sin provocar el menor sonido. Sentí una mezcla de alivio y escalofrío. Pensaba, ¿será que este hospital tiene monjas de guardia? Nunca había ninguna durante el día. A pesar de que su rostro estaba cubierto, su voz se hizo oír con suavidad. «No has podido descansar, ¿verdad?». Me sorprendió la calma que esas palabras me transmitieron. Hasta sentí que mi dolor se aliviaba por un instante. Traté de responder, pero casi no me salía la voz. Me limité a asentir con la cabeza.
Por algún motivo escucharla me hizo sentir como si alguien me protegiera. Fue una sensación tan reconfortante que después de unos segundos cerré los ojos y dormité por un tiempo muy breve. Desperté de golpe, como cuando uno siente que está cayendo en un sueño. Miré a un lado y la silla estaba vacía. No había rastro de la monja en ninguna parte. Fue extraño, porque podía jurar que aún escuchaba su voz resonando en mi cabeza, pero la sala estaba otra vez en silencio. Unos minutos después, una enfermera entró para revisar a los pacientes. Notó mi expresión asustada y se acercó. ¿Todo bien por aquí? ¿Necesitas que te ayude en algo? Respiré hondo intentando controlar mi respiración. Me sentía confundida, sin saber si había sido un sueño o algo real. Creo que vi a una monja. Estuvo sentada en esta silla hace un momento, hablando conmigo, pero desapareció de repente. La enfermera frunció el ceño y miró hacia el rincón donde estaba la silla. Luego, en voz baja, dijo: «No eres la primera que habla de eso. De vez en cuando alguien jura haber visto a una monja caminando por estos pasillos, como si cuidara de los pacientes. El personal comenta que podría ser alguien que trabajó aquí hace muchas décadas, pero nadie está seguro». Sentí un escalofrío subir por mi espalda. Observé la silla de metal y en ese momento noté que, en teoría, ningún acompañante podía quedarse durante la madrugada. Era norma del hospital retirar las sillas después de cierta hora. Sin embargo, esa silla seguía justo a mi lado. La enfermera trató de tranquilizarme, aunque claramente estaba un poco perturbada. «Si necesitas algo, estaré en la sala al final del pasillo. Trataré de estar pendiente, pero no hay informes de que esta aparición haga daño. Para mucha gente, incluso, es una señal de protección». Salió y me quedé mirando la puerta, entreabierta, tratando de asimilar todo. Nunca he creído demasiado en historias sobrenaturales, pero en ese ambiente hospitalario, la idea de una presencia fantasmagórica rondando por la noche no me parecía tan descabellada. Y, para ser sincera, sentí más consuelo que miedo. Cuando por fin cerré los ojos, algo dentro de mí me decía que aquella monja, real o no, estaba ahí para asegurar que no pasara sola por esa experiencia. A la mañana siguiente, se lo conté a algunas personas, pero la mayoría solo se rió o mostró escepticismo. Algunos empleados dijeron que habían oído historias parecidas, pero nadie sabe de dónde proviene esta figura ni por qué parece ayudar a los pacientes a conciliar el sueño. El tiempo pasó. Regresé a casa poco después de la cirugía, pero nunca olvidé la voz suave que me tranquilizó en una de las noches más tensas de mi vida. Aunque no vi su rostro, sentí que no estaba desamparada. Recuerdo perfectamente el día en que todo sucedió. Era muy temprano, alrededor de las 6 de la mañana, y seguía mi rutina de siempre: levantarme antes de que saliera el sol y pasar por aquella iglesia para rezar, antes de ir a trabajar. Ese hábito lo heredé de mi padre, quien me enseñó a tener un momento de reflexión cada día, sobre todo en épocas turbulentas. Después de algún tiempo en casa, cuando las cosas empezaron a volver a la normalidad, retomé estos rituales matutinos. Esa semana me sentía especialmente preocupado por temas de salud en la familia. Tal vez por eso, cada oración parecía tener un peso mayor. Me arrodillaba, pedía protección y, casi sin darme cuenta, perdía la noción del tiempo. Luego de algunos minutos me ponía de pie y daba una vuelta por los pasillos vacíos de la iglesia. Me gustaba el silencio de esa hora, cuando casi nadie aparecía por ahí. En la parte inferior del altar había una zona menos iluminada, donde se podían ver tumbas antiguas e imágenes de santos guardadas tras un vidrio. Solía bajar las escaleras y quedarme observando la arquitectura, tratando de entender un poco la historia del lugar. Una de esas mañanas, algo me puso la piel de gallina, y todavía lo siento cada vez que lo recuerdo. Eran cerca de las 7,
y estaba por terminar mi pequeña peregrinación. Bajé los escalones hacia el área subterránea, sosteniéndome del pasamanos de hierro. Al llegar abajo, noté a una señora de cabello muy blanco, con un pañuelo claro sobre los hombros, detenida frente al vidrio que protegía algunos objetos. Parecía rezar en silencio, con la mirada muy fija. Me dio pena interrumpirla, así que seguí hacia el otro lado sin hacer ruido. Después de unos segundos, decidí mirar de nuevo para ver si necesitaba ayuda para subir, porque la escalera era algo estrecha y empinada. Fue entonces que noté que ya no estaba allí. Miré a los lados, revisé la entrada, traté de ver si había algún pasillo adyacente, pero no encontré nada. La señora simplemente había desaparecido. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Incluso si hubiera subido las escaleras con prisa, habría escuchado pasos o visto algún movimiento. Me quedé parado en medio de ese espacio sofocante, con el corazón acelerado y las manos sudando. Alcancé a preguntarme en voz baja, ¿será que pasó junto a mí sin que me diera cuenta? Volteé hacia atrás esperando encontrar a alguien, pero lo único que vi fue la luz tenue de las lámparas reflejándose en el piso de piedra. El silencio se volvió muy pesado. Permanecí ahí unos instantes más, esforzándome por ver mejor, pero no había ni una sola señal de que alguien hubiera estado cerca. Cuando finalmente subí, me encontré con el encargado de la iglesia, un hombre que acostumbraba barrer el salón principal. Me saludó con un gesto de la mano. Traté de disimular mi cara de susto, pero no pude evitar preguntarle, ¿por casualidad vio pasar a una señora mayor hace un momento? Él frunció el ceño y dejó de barrer un instante. No he visto a nadie pasar por aquí, hijo. Hace apenas unos minutos subí de la parte de abajo y todo estaba vacío. Esas palabras solo aumentaron mi inquietud. Salí de ahí algo aturdido, como si estuviera en un sueño. Mientras caminaba hacia la puerta principal, volteaba la mirada con la esperanza de encontrar a la señora, pero nada. Es difícil explicar la sensación de ver desaparecer a alguien tan rápido, sobre todo en un lugar sagrado, donde todo parece cargado de una energía diferente. Regresé a casa con la cabeza dando vueltas. Pasé el resto del día tratando de racionalizar lo que había visto, pero ninguna hipótesis tuvo verdadero sentido. Desde entonces, no puedo bajar esas escaleras sin sentir que el corazón se acelera. Por más que intente encontrar una explicación, siempre recuerdo la mirada fija de aquella señora, tan presente y al mismo tiempo tan inalcanzable. Empecé a trabajar en el área de mantenimiento de una terminal de autobuses remodelada hace algunos años, siempre en el turno nocturno. No puedo decir que fuera el trabajo de mis sueños, pero me acostumbré al ritmo y hasta me gustaba la calma de la madrugada. Jamás imaginé que viviría una experiencia tan extraña que me haría dudar de lo que considero normal. Normalmente llegaba alrededor de las 10 de la noche, revisaba las instalaciones eléctricas y conversaba rápidamente con el equipo de seguridad, que también trabajaba hasta el amanecer. La mayor parte del tiempo solo se escuchaba el ruido lejano de un autobús llegando o saliendo, y el sonido del viento atravesando las áreas más vacías. Aún así, me gustaba el aire fresco y la tranquilidad que reinaba en esos pasillos. Cierta vez, cerca de la 1 de la madrugada, me senté afuera de una pequeña caseta para tomar un café rápido. El ambiente estaba tan silencioso que podía oír mis propios pasos cuando me movía. Mientras terminaba mi café, un compañero llamado Vicente apareció desde la zona de estacionamiento. Tenía los ojos muy abiertos y hablaba algo agitado. «Necesito la llave de uno de los autobuses. Juro que vi a alguien adentro, caminando de un lado a otro». Al principio pensé que estaba bromeando o que quería hacerme una jugarreta. Pero enseguida, otro empleado de seguridad, Chuy, se acercó y notó el tono serio de Vicente. Chuy soltó una risita, creyendo que la historia no tenía mucho sentido.
Debiste dejar pasar a alguna pasajera sin querer, o tal vez estás viendo cosas donde no las hay. Vicente insistió. No fue eso, era una mujer, pero no parecía exactamente normal. Por favor, denme la llave para revisarlo. Chuy y yo, un poco desconfiados, accedimos a acompañar a Vicente hasta el autobús. Dejé mi vaso de café a un lado y lo seguí. Al acercarnos al vehículo, confieso que sentí un escalofrío cuando me acerqué a la ventana. Adentro las luces estaban apagadas, pero pude ver una silueta moviéndose lentamente entre los asientos. Cuando giró la cabeza en nuestra dirección, tuve la impresión de que sus ojos eran profundos, casi sombreados. Parecía que su rostro estaba hundido con un tono grisáceo que no recordaba en nada a alguien sano. Nos miramos con pánico, sin creer lo que estábamos presenciando. Chuy, que antes se había burlado de Vicente, dejó caer la linterna del susto. Sin pensarlo mucho, corrimos de regreso a la caseta y cerramos la puerta con llave. Durante las siguientes horas nos quedamos ahí dentro, sin atrevernos a salir. Cada vez que oíamos un ruido, nos mirábamos con tensión, sin saber realmente lo que significaba. Cuando ya pasaban de las 5:30 de la mañana, el movimiento en la terminal empezó a aumentar. Reunimos valor para revisar de nuevo el autobús, pero estaba completamente vacío. Parecía el mismo vehículo de siempre, sin señales de haber sido forzado ni de presencia humana. Aún así, no pude evitar sentir un nudo en el estómago al recordar la figura que habíamos visto adentro. Ese día me enteré de rumores antiguos acerca del terreno donde se construyó la terminal. Decían que parte de la zona se había usado como extensión de un cementerio y que no todos los restos habían sido retirados durante la remodelación. No sé si sea verdad o solo folclore local, pero después de lo que pasó, empecé a creer más en ese tipo de historias. Con el paso de las semanas, seguí escuchando relatos sobre pasos en el estacionamiento vacío y figuras que aparecían y desaparecían entre los autobuses detenidos. Nunca más tuve el valor de averiguar nada por mi cuenta. No era de esas personas que creían en apariciones o espíritus, pero esta experiencia me afectó de una forma que no sé describir. Sigo trabajando en el lugar, todavía en el mismo turno. Sin embargo, de vez en cuando mi corazón se acelera al oír cualquier ruido extraño al final de la noche. No sé si lo que vimos fue realmente algo sobrenatural o algún truco de nuestra imaginación. Solo sé que, desde entonces, nada volvió a sentirse completamente normal dentro de aquella terminal. Bueno, amigos, estos fueron los relatos de hoy. Espero de corazón que les hayan gustado. Subo nuevos videos todos los días y me dará mucho gusto verlos en los próximos. Ahora en la pantalla les dejo otros 2 buenos videos que seguro les encantarán. Un abrazo de Dom y nos vemos por allá.